Tarde o temprano, en la mayoría de las asignaturas que imparto en enseñanza secundaria, termino hablando de la isla de Sicilia. Y me doy cuenta de que la mayoría de los alumnos no saben prácticamente nada de este lugar. Así que me he decidido hacer un pequeño vídeo introductorio para todos ellos sobre esta isla, Sicilia, aprovechando las fotografías no muy buenas, la verdad, que hice en mi única visita, en el año 2013, en un mes de julio que fue terriblemente caluroso. Y en Sicilia, aunque la ola de calor no fue tan grande como aquí en Andalucía, puedo aseguraros que se notó. Sicilia tiene una historia muy compleja. Han pasado por allí los griegos, los romanos, los vándalos, los bizantinos, los musulmanes, los normandos, es decir, los vikingos, los franceses, los aragoneses y a la larga España. España va a controlar en buena medida Sicilia durante un periodo muy largo de tiempo, prácticamente entre el siglo XIV y el siglo XIX. Y yo diría que cuando realmente Sicilia se convierte en un territorio independiente es cuando Garibaldi desembarca con sus famosísimos camisas rojas en 1860. Quienes hayan estudiado historia del mundo contemporáneo saben que el proceso de unificación de Italia es doble: por una parte el norte, gracias al conde de Cavour, y por otro lado el sur, gracias a Garibaldi. En definitiva, Sicilia es un territorio ligado durante muchos siglos a la corona de Aragón y por tanto después a España, y por ello creo que es obligación de los españoles conocer algo sobre Sicilia. Estuve nada más que 3 días. Pude recorrer localidades preciosas como por ejemplo Cefalú, una localidad costera del norte que bueno, tiene unas calles preciosas, unas playas increíbles, tiene una catedral absolutamente alucinante. Estuve también en el sur, en Agrigento, viendo unas ruinas griegas de las que más tarde hablaré, pero sobre todo estuve en la capital, Palermo, una ciudad increíble, una ciudad sucia, peligrosa, es complicado cruzar una calle, incluso aunque el peatón tenga el semáforo en verde, llena de monumentos en ruinas, llena de gente increíble, con una variedad de colores, de olores, de culturas absolutamente alucinante. Para mí es una de las ciudades más fascinantes que he conocido. Pero aquí quiero hacer un vídeo breve. Así que voy a hacer una cosa, me voy a centrar en 3 momentos diferentes de Sicilia. Uno, muy antiguo, es el momento en el que Sicilia formó parte de la Magna Grecia, de los territorios que colonizaron los griegos de la época arcaica. Los griegos que llegaron en el siglo VIII a.C., que fue el comienzo de su gran expansión por el Mediterráneo, y que al final pues tuvieron choques con los cartagineses y finalmente fueron desplazados por los romanos con la Primera Guerra Púnica. Bueno, pues de esa Sicilia griega tenemos una gran cantidad de ruinas de templos maravillosos. Nos decía Juan Miguel Serrera Contreras, nuestro profesor de arte clásico, que si uno quería ver grandes templos griegos, no se fuera a Grecia, se fuera a Sicilia. Y efectivamente así es. Yo escogí unos templos que se encuentran al sur de la isla, tuve que cruzarla en tren, me refiero a los templos de Agrigento, una ciudad muy bonita, muy interesante, y cogiendo un taxi se puede ir al lugar donde se encuentran estos fragmentos de templos. Algunos de ellos, como estáis viendo, pues bastante completitos, de otros solamente quedan unas cuantas piedras, pero lo cierto es que nos hablan todos ellos de una colonización muy intensa, de considerable magnitud y de una civilización pues bastante avanzada. Son templos buenos, de muy buena calidad, y que son testimonio de uno de los momentos más interesantes de toda la historia de Sicilia. Un segundo momento para mí sería el siglo XVIII. Al principio del siglo XVIII estuvo la Casa de Saboya, pero al final llega nuestro rey Carlos III. Carlos III de España, antes de ser rey de España, antes de suceder a su hermano Fernando VI, fue rey de Nápoles y rey de Sicilia.
y fue un gran monarca ilustrado. Él después traería la ilustración a España, se trajo de Italia precisamente a algún ministro ilustrado como Esquilache, pero antes de eso, aquí en Sicilia, hizo una labor importante. Y de todo este siglo XVIII se conservan iglesias absolutamente increíbles de un barroco espectacular, de un barroco bastante más exuberante y recargado del que encontramos en España. Hay obras absolutamente espectaculares y además con unos materiales que son ricos, porque junto al yeso encontramos también el mármol. La verdad es que es para alucinar. El tercer momento que voy a escoger es el que más me gusta, se encuentra entre los dos que he citado antes. Me refiero a la Sicilia normanda, a la Sicilia de los vikingos. La isla había pertenecido al Imperio Bizantino desde que el emperador Justiniano la conquistó. Siglos VI, VII y VIII fue de Bizancio. Luego, en los siglos IX y X, había pertenecido a la civilización del Islam. Y cuando llegan los normandos, se encuentran con todo ese sustrato cultural. Y esta Sicilia normanda de los siglos XI, XII y XIII va a realizar obras espectaculares en su arquitectura que integran elementos preexistentes de la civilización bizantina y del Islam, como también elementos del Islam contemporáneo, concretamente del Egipto de los fatimíes. Y ello se ve sobre todo en las realizaciones del rey Ruggiero, Roger o Rogelio, como queráis decirlo. El rey Rogelio II de Sicilia va a levantar la famosísima Capilla Palatina en Palermo, una iglesia de 3 naves que está levantada en la época en la que la Europa cristiana occidental predomina el románico, pero que en realidad es una iglesia que manifiesta una deuda enorme con el mundo bizantino y con el mundo islámico. La deuda bizantina se evidencia en la distribución de toda la mitad oriental, concretamente en la cúpula que se encuentra delante del presbiterio y sobre todo en los mosaicos de fondo dorado, riquísimos, extraordinarios, que recubren todas las paredes y recubren también las bóvedas del presbiterio y la cúpula que se encuentra delante de él. Realmente es increíble esa colección que narran escenas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de los Hechos de los Apóstoles, concretamente de las vidas de Pedro y Pablo. Pero luego también tenemos elementos que son deuda del mundo islámico. Y se ha hablado de una mano de obra del Egipto fatimí para las increíbles cubiertas de las 3 naves. Son cubiertas de madera con mocárabes, esas estalactitas que cuelgan, que son propias del Islam norteafricano y también del Islam español en época de los almohades y de los nazaríes, y que aquí, en esta Capilla Palatina de Palermo, se encuentran esos mocárabes decorados con pinturas, con escenas cortesanas, que aluden a momentos de ocio, de música y de exhibición de poder de una corte musulmana. Porque el rey Rogelio tenía perfectamente asumido que su corte era una corte multicultural. De esta misma época normanda tenemos otras obras increíbles. La antes referida Catedral de Cefalú y sobre todo la Catedral de Monreale, otra obra absolutamente espléndida que integra nuevamente elementos propios del arte feudal cristiano occidental del momento, pero también elementos del mundo bizantino, el Imperio bizantino sigue ahí en su sitio, y elementos también del mundo islámico. Por eso ha llamado mucho la atención la idea de que Sicilia, y sobre todo la época de la Sicilia normanda, es una Sicilia que exhibe una fusión de culturas. Se produce un fenómeno de sincretismo cultural que no hay que interpretar aquí de esa manera un tanto buenista de convivencia pacífica de culturas, pero sí hemos de interpretar como la demostración de que la sucesión de culturas muy distintas entre sí trae a la larga una muy considerable riqueza cultural. Y desde luego, pocos lugares habrá en Europa tan variados y ricos culturalmente como esta maravillosa isla de Sicilia, que os animo a visitar en alguna ocasión, cuando la pandemia nos deje, por supuesto. Espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.